Estamos en la Gemara de Rosh Hashanah, el Talmud, Rosh Hashanah Chav Zayin Amud Beis 27b. Estamos hacia el final de la página, en donde se está explicando la Mishnah. La Mishnah decía: Atoikeach lesoicha boir, una persona que toca el shofar, hace sonar el shofar dentro de un pozo, o dentro de una cisterna, o en un lugar cerrado, un barril muy grande, etc. Si la persona escuchó kol shofar, si escucharon la voz del shofar propiamente dicho, yatza, cumplieron la mitzvah de escuchar el shofar en Rosh Hashanah. Si im kol vara shoma, si escuchó la voz del eco, porque en un lugar cerrado las voces producen eco, entonces lo yatza, no cumplió porque necesitamos escuchar la voz del shofar propiamente dicho. Entre paréntesis, interesante de esta Mishnah se aprende, a pesar de que no se aprenda la halajá de la Mishnah, pero no importa, el punto es que la idea se aprende de este concepto, que no se puede escuchar el shofar, por ejemplo, por micrófono, por Zoom, por teléfono, ninguna de estas cuestiones, porque no es kol shofar, no es la voz del shofar, a pesar de que el teléfono, por ejemplo, está reproduciendo la voz que se escuchó del otro lado, que ingresó por el micrófono y sale por un parlante, pero no es kol shofar, no es la voz del shofar propiamente dicha, es una voz electrónicamente generada, que reproduce la voz que electrónicamente se generó a través de un micrófono. Pero es kol shofar, ¿es la voz del shofar propiamente dicho? No. Entonces no se cumple la mitzvah. Hoy vamos a estudiar sobre este asunto. Estamos al final de página Chav Zayin Amud Beis 27b. La línea empieza Omar Rav Huna, justamente. En realidad la línea anterior empieza Mahu de Teima. Será que podríamos pensar, etcétera. En donde están los dos puntitos, la Gemara cita una parte de la Mishnah. La Gemara cita una persona que toca el shofar dentro de un pozo, o en una cisterna, y etcétera. Y ahora sí vamos a la línea que analiza esta Gemara. Omar Rav Huna, dijo Rav Huna, la Mishnah no fue enseñada sino en un caso en el cual aquellas personas que están paradas en el borde del pozo. Imaginamos una persona dentro de un pozo, tocando un shofar, y gente mirando desde arriba del pozo, como este tipo está tocando el shofar. Esas personas que están afuera, ahí es donde la Mishnah dice, si escucharon la voz del shofar, cumplió. Si no escucharon la voz del shofar, si escucharon la voz del eco, no cumplió. Pero las personas que están dentro del pozo, Yotzu, ellos cumplieron su mitzvah, porque con seguridad escucharon la voz del shofar, están al lado del shofar. Esto es lo que dijo Rav Huna. Tanya Namihaji, encontramos también en una braisa la misma idea. Atoikea lesoicha boir, una persona que toca dentro de un pozo, o lesoicha dus, o dentro de una cisterna, yatza, cumplió. Pregunta la Gemara, ¿acaso no aprendimos en la Mishnah que no cumplió? Hay condiciones, no es 100% cumplió. ¿Por qué la Braisa dice que si vos tocas dentro del pozo cumpliste? El Allah, sino que Shmamina, venía a aprender que Rav Huna, Shmamina, aprende cómo responde Rav Huna. La Braisa que dice que cumplió está hablando del que está dentro del pozo, y la Mishnah donde dice que no cumplió está hablando del que está fuera del pozo. Y Kodorame lehu mirmo. Hay quienes enseñan esta misma cuestión, pero en lugar de traer la enseñanza de Rav Huna, explicando la Mishnah o explicando la Braisa, sino que plantean una contradicción entre la Mishnah y la Braisa. Es la misma idea, nada más que planteada de otra forma. Tenan, aprendimos en la Mishnah. Una persona que tocó el shofar dentro de un pozo o dentro de una cisterna no cumplió la mitzvah, no cumplió su obligación de escuchar el shofar. En Rosh Hashanah, Tanya, ¿acaso no aprendimos en una braisa yatza? Que sí cumplió. Omar Rav Huna, para responder la contradicción entre la braisa y la Mishnah, no hay contradicción. Un caso está hablando de aquellos que están parados en el borde del pozo, ellos lo yatza, no cumplieron porque escucharon la voz del eco del shofar. Y aquí se está hablando de aquellos que están parados dentro del pozo, ellos escucharon con seguridad el shofar. Omar Rabba, dijo Rabba, pasamos a Chav Ches Amud Aleph 28a. Shoma miktzas tekio beboir. Si una persona escuchó, continuando digamos con el tema del pozo, una persona escuchó parte de una tequía es el sonido largo del shofar, una persona escuchó una parte, miktzas tequía beboir,
Mikzas tequía al fasaboir yatza. Y el resto de la tequía, el resto del sonido del shofar fuera del pozo, cumplió su obligación. Es decir, Rashi explica, asumimos, que después vamos a ver de qué estamos hablando realmente, pero asumimos inicialmente que el caso es que la persona estaba parada en el borde del pozo y el otro estaba tocando el shofar dentro del pozo. La persona que estaba tocando el shofar dentro del pozo, que ya explicamos en la página anterior, digamos, el que está afuera no cumplió, el que está adentro cumplió. Ahora, la persona que estaba tocando dentro del pozo salió hacia afuera en medio del sonido del shofar, empezó a tocar el shofar dentro del pozo, luego se levantó, salió y continuó tocando el shofar fuera del pozo. Y viene a enseñarnos Rabba, de vuelta, después lo vamos a rechazar esto, pero esto es lo que estamos pensando. Viene a enseñarnos Rabba que si vos escuchaste una parte de una tequía o de alguno de los sonidos del shofar, una parte en forma correcta, porque dijimos que el que estaba parado fuera del pozo no cumplió, pero por cuanto el que estaba dentro del pozo terminó tocando fuera del pozo, por cuanto el que estaba fuera del pozo escuchó una parte del sonido, con eso ya cumplió. Por eso la enseñanza de Rabba dice, Yatza, vamos a leerla de vuelta y vamos a ver cómo entra, digamos, dentro de esta explicación. Omar Rabba empieza al final de la página anterior, 27b, y continúa en nuestra página. Dijo Rabba, Shoma mikzas tequía beboy, si una persona escuchó parte de una tequía dentro del pozo, o sea, él estaba parado afuera y escuchó como adentro del pozo se estaba tocando el shofar y no cumplió. Un mikzas tequía al fasaboir, pero la mitad de la misma tequía, la mitad del mismo sonido fuera del pozo, porque el que estaba tocando adentro del pozo salió, yatza, ahí cumplió. Continúa Rabba diciendo, mikzas tequía koidem sheyale amud hashachar, si la persona escuchó la mitad de un sonido del shofar, de la tequía, antes del amanecer, shofar se toca durante el día, porque la Torá dice, Yoim trua y elahem, un día del sonido del shofar será para ustedes. Yoim significa que se toca el shofar de día. ¿Cuándo empieza el día? Esto es toda una discusión en otro lugar en la Gemore. Lo que aquí se trae es que en Amud HaShachar, en el amanecer empieza el día. ¿Qué significa el amanecer? Pues hay dos momentos halágicos, no voy a dar toda una explicación del tema porque no es el lugar, pero hay dos momentos halágicos relacionados al amanecer. El primero se llama Amud HaShachar, amanecer propiamente dicho. ¿Qué significa amanecer? Que aparecen los primeros rayos del sol en el horizonte, pero todavía no se ve la bola, digamos, la pelota del sol. Simplemente por atrás del horizonte se ve que empieza a brillar el sol. Esto se llama Amud HaShachar, el amanecer. Luego hay otro tiempo que se llama Neitzahama. Neitzahama es literalmente la salida del sol, donde se empieza a ver en el horizonte ya la bola, digamos, del sol. No solamente los rayos del sol, el sol propiamente dicho. Esto se llama Neitzahama. El brillo, digamos, del sol, la salida del sol. Aquí el amanecer se está asumiendo como Amud HaShachar. No se puede tocar el shofar antes de Amud HaShachar. No se cumplió la mitzvah, porque es de noche, no es de día. Entonces, volvamos a lo que dice Rabba. Mikzas tequía koidem sheyale de moshachar, yale Amud HaShachar, perdón. Si la persona escuchó una parte de la tequía antes del amanecer, antes de Amud HaShachar, un mikzas tequía leachar sheyale Amud HaShachar, y la mitad de la tequía después de que amaneció, supongamos que amanece a las 5 de la mañana en punto. La persona empezó a escuchar el shofar 4 horas de la mañana, 59 minutos y 30 segundos. Empezó a escuchar el shofar. Y después se hicieron las 5 de la mañana y continuó sonando el shofar. Y escuchó el resto de la tequía hasta las 5 horas y 30 segundos. Lo yatzá, dice Rab, no cumplió su obligación. De vuelta, la mitad de la tequía en momento en el cual no corresponde cumplir la mitzvah, porque tiene que ser yoim trua durante el día, y la mitad de la tequía, o una parte de la tequía, en un momento en el cual sí corresponde cumplir la mitzvah. Omar le Abaye, Abaye era un estudiante de Rabba, le dijo a Abaye, Maishna, ¿qué diferencia hay entre las dos enseñanzas que diste? Las dos enseñanzas están hablando de mitad de la tequía en una situación, mitad de la tequía en otra situación. De vuelta, cuando decimos mitad no quiere decir 50% exacto, estamos hablando de una parte. Estamos hablando de una parte, incluso hay una expresión famosa en el Aloje, Hatzi Shiur Osur min ha-Torah. Hatzi Shiur quiere decir la mitad de una medida está prohibido por la Torah misma.
Pero la mitad de una medida no significa el 50% de la medida. Por ejemplo, el 50% de un kezais. La halajá es que comer en la toira significa ingerir un kezais. Hay situaciones diferentes, pero en general es ingerir un kezais. Kezais significa más o menos 28 gramos. En realidad es una medida de volumen, no es una medida de peso, pero aproximadamente 28 gramos de comida. Está prohibido comer. Ahora, ¿puedo comer una comida prohibida, por ejemplo, cerdo, mitad o menos, un pedacito, no como un kezais? Un kezais es lo que está prohibido, como una oliva, esa es la traducción de un kezais, como el tamaño de una oliva, de una aceituna. Pero si yo como menos, ¿puedo o no puedo? No estoy comiendo la cantidad que la toira dice que eso significa comida. Y la respuesta es Hatzi Shiur Asur Min HaToira. La mitad de una medida está prohibida por la toira, pero no se refiere al 50% de un kezais, 28 gramos, entonces estamos hablando de 14 gramos. No, Hatzi Shiur se refiere a cualquier medida menos que un kezais, menos que 28 gramos, cualquier cantidad, aunque sea una pizca, está prohibido ingerir. Volviendo aquí entonces, no estamos hablando de la mitad de la tequilla, mixas tequilla, una parte de la tequilla, cualquier parte, no importa. Volvemos entonces a Bai y le pregunta a Rabba, ¿qué diferencia hay ahí? Rabba trajo dos leyes. La primera ley es, escuchaste la mitad de la tequilla dentro del pozo, la mitad de la tequilla fuera del pozo. La segunda ley, escuchaste la mitad de la tequilla, una parte de la tequilla antes de Amud Shahar, del amanecer, y una parte de la tequilla después de Amud Shahar, después del amanecer. ¿Qué diferencia hay ahí? Que requerimos, en ese caso, allí digamos, Hasam es allá, que requerimos que sea toda la tequilla en forma obligatoria. En general, Hasam hace referencia a la última ley que se trajo. Y después vamos a decir, Haja, aquí, hace referencia a la primera ley que se trajo. Entonces, Hasam, allí. Es decir, ¿qué diferencia hay en el caso en el cual la persona escuchó una parte de la tequilla antes del amanecer y una parte de la tequilla después del amanecer, lo yatza? No cumplió su obligación. ¿Por qué no cumplió su obligación? Porque necesitamos, o sea, requerimos, la Torah exige que toda la tequilla esté en forma de obligación después del amanecer. Veleika, y esto no se cumple, porque la mitad o una parte fue antes del amanecer y una parte fue después del amanecer. Hanami, aquí también, en el segundo caso, en el caso del antes del amanecer y después del amanecer, lo yatza, dice Rabba. No cumplió su obligación, ¿ok? Porque tiene que estar todo en forma obligatoria. Toda la tequilla entera en forma obligatoria, después del amanecer. Pero aquí, Hanami, en el primer caso, en el cual la persona escuchó una parte de la tequilla dentro del pozo, una parte de la tequilla fuera del pozo, porque el que estaba tocando sacó el shofar, mientras estaba tocando el shofar, Hanami, aquí también, en el caso del pozo, va a ir a culo tequilla bejiu, belaiko. Necesitamos, la Torah exige que toda la tequilla sea en forma obligatoria y tampoco se cumple, porque la mitad de la tequilla la escuchó de como era sonada dentro del pozo y la mitad de la tequilla la escuchó como era sonada fuera del pozo. Entonces escuchó solamente una parte de la tequilla. Haji Ashto. Entonces la Gemara plantea, momento, vamos a pensar esto de la siguiente manera. Hasam Laila, Lavzman Hiubahu, Klal. En el caso de la noche y día, antes del amanecer, después del amanecer, la noche no es un momento de obligación de escuchar el shofar en absoluto, para nada, porque dijimos de vuelta, yoim trua y elajem, durante el día se toca el shofar. Ajá, pero en el caso del pozo, boir makom hiubahu, leoisana oim dime boir. El pozo es un lugar que podés tocar el shofar en un pozo, y aquellas personas, como estudiamos en la página anterior, aquellas personas que están dentro del pozo, ellos cumplieron su obligación. Entonces no podemos comparar los dos casos. Rabba dio dos leyes. La ley número 1, el que toca dentro del pozo y salió fuera del pozo, etc., ese cumplió. No el que estaba dentro del pozo, seguro que cumplió. La pregunta es, el que estaba fuera del pozo y escuchó la mitad de la tequilla como era tocada dentro del pozo, en cuyo caso no cumplía, y la mitad de la tequilla fuera del pozo, en cuyo caso sí cumple. Ese yatza, ese cumplió su obligación. Y el que escuchó la mitad antes del amanecer, la mitad después del amanecer, ese no cumplió su obligación. Entonces Abaye preguntó, en ambos casos tenemos una parte en forma obligatoria y una parte no. Una parte en una situación en la cual podés cumplir tu obligación y una parte no. ¿Por qué son diferentes las dos leyes? ¿Por qué en un caso lo yatza, y en un caso lo yatza? ¿Por qué en el caso del pozo cumplió su obligación y en el caso del amanecer no cumplió su obligación? Entonces responde la Gemara. Aji Ashta.
Vamos a analizar esto. En el caso del amanecer, la noche, para nada es obligatorio. No hay nada que pueda la persona hacer para tocar el shofar y que cumpla su mitzvah durante la noche. Pero en el caso del pozo es diferente. Hay una diferencia. Esta diferencia justamente es la que plantea, la que nos permite ver que en el caso del pozo yatza cumplió su obligación, en el caso del amanecer lo yatza no cumplió su obligación. ¿Cuál es la diferencia? El pozo es un lugar obligatorio, es decir, es un lugar que te permite cumplir tu obligación de escuchar el shofar para aquellos que están parados dentro del pozo. Entonces, por cuanto para alguien sería correcto, kosher, adecuado escuchar el shofar dentro del pozo, esta persona que lo escuchó fuera del pozo cumple su obligación habiendo escuchado una parte de la tequilla nada más. No terminamos, eso no es la conclusión, pero esto es lo que estamos analizando ahora. Por cuanto el que tocó estaba obligado, o sea, estaba cumpliendo su obligación dentro del pozo, el que estaba fuera, a pesar de que él no estaba cumpliendo su obligación, pero el que estaba dentro sí estaba cumpliendo su obligación, entonces con escuchar una parte de la tequilla nada más, cuando el que estaba dentro del pozo sacó la cabeza, digamos, del pozo y tocó afuera del pozo, el que estaba afuera cumplió también. Este es el punto que estamos parados acá. Pregunta la Gemore sobre esta conclusión. La Meimra de Saba Rabba, esto me viene a enseñar, esto ya lo estudiamos, que Rabba opina, Shoma soif tequilla beloit gilas tequilla. Si la persona escuchó el final de una tequilla y no escuchó el comienzo de la tequilla, yatza, cumplió su obligación con una parte de la tequilla nada más. Umimeilo, automáticamente lo mismo pasa al revés. Gilas tequilla beloit soif tequilla, yatza. Si la persona escuchó el comienzo del sonido del shofar y no escuchó el final del sonido del shofar, o sea, donde terminó el sonido, terminó de tocar, digamos, yatza también cumplió. Toshma, te voy a mostrar que esto no es tan así. Toca barrishoina, de vuelta, esto ya lo estudiamos en la página anterior. Toca barrishoina, mashach bashnia kishtaim. En beyada y alajas. Si la persona tocó en la primera y proyectó en la segunda como dos, no tiene en sus manos sino una. ¿Qué significa esto? Si la persona se toca tequía, trúa, tequía, sin entrar en los detalles porque no es el momento, esto aparece en el final de la Gemara. Tequía es un sonido largo, tequía, eso es tequía. Trúa es un sonido entrecortado, Vamos a hacer las cosas simples, no me meto en shvarim ni nada por el estilo. Hay otra forma de tocar el shofar, no importa ahora. Tequía, trúa, tequía. Entonces tocó una tequía normal, tocó una trúa y después tocó una tequía, pero larga, como dos tequillas. ¿Por qué? Porque se toca tres veces: Maljíes, Zichreines y Shofreis. Maljíes significa declarar a Dios como rey, Zichreines significa que Dios nos recuerde a nosotros para un buen año, etc. Y Shofar significa la mitzvah misma de tocar el shofar. Entonces tocamos tres conjuntos. Esto lo vamos a estudiar mucho más adelante, no hoy. El punto es que entre el primer y segundo conjunto hay dos tequías. Lo correcto sería, prestar atención: tequía, trúa, tequía, pausa, tequía, trúa, tequía, pausa, tequía, trúa, tequía. Esto es lo correcto. ¿Pero qué hizo esta persona? Tequía, trúa, tequía larga, como dos, mitad para el conjunto número uno y mitad para el conjunto número dos. Y después hizo trúa, tequía y siguió. Y dice la enseñanza, en beyada y ela ajas. Solamente tenés en tus manos una tequía, la que correspondía al conjunto número uno. Y para el conjunto número 2 tenés que volver a tocar una tequilla después de una interrupción. Vean Mai. ¿Por qué? Pregunta la Gemara. Si dijimos que Rabba opina, todo esto lo vamos a rechazar después. Si dijimos que Rabba opina, lo digo una y otra vez para que la gente no se confunda. Si dijimos que Rabba opina, que alcanza con escuchar una parte de la tequilla, o el comienzo o el final, tistalek la betarte, que sirva esta tequilla larga como dos tequillas. Escuchaste el comienzo de la tequilla y eso sirve para el primer grupo de tequillas, y escuchaste el final de una tequilla y eso sirve para el segundo grupo de tequillas como tequilla. Responde la Gemara, psuke tequilla samahada de lepasquino. No partimos al medio una tequilla si no está partida. Hay un sonido, el sonido empieza y termina en un momento. No lo vamos a recortar nosotros diciendo, la mitad sirve para acá, la mitad para allá. No, es una tequilla.
Entonces, de este lugar no podemos aprender que es kosher, suficiente escuchar una parte de la tequía para decir que cumplimos con toda la mitzvah de la tequía. No alcanza este lugar, no nos sirve. Toshma, veníamos a aprender de otro lugar. Atoikeya, que es nuestra Mishnah. Atoikeya le seja boir, una persona que toca dentro de un pozo, o le seja duis, o le seja pito, o dentro de una cisterna, o dentro de un barril, baúl enorme. Im kol shoifar shama yatza. Si escuchó la voz de shoifar, cumplió su obligación. Vim kol barayat de shama lo yatza. Y si escuchó la voz del eco, no cumplió su obligación. Vean mai, ¿por qué no cumplió su obligación si escuchó la voz del eco? Lipuk betchilas tequia. Me came de ley albev kola. Que cumpla, cuando uno escucha el eco, vamos a traducir primero, que cumpla con el comienzo de la tequía antes de que se mezcle con el eco. Cuando uno escucha un eco, en la práctica primero escuchaste la voz original, por lo menos una parte, y después empieza a mezclarse el eco. Pero hay un instante en el cual uno solamente escuchó, quizás no es fácil de distinguir, pero un instante en el cual uno solamente escuchó la voz original y después viene el eco. Entonces, si alcanza con escuchar una parte de la tequía, ¿por qué no podemos decir que la persona cumplió su obligación, incluso estando fuera del pozo, incluso escuchando la voz del eco, cumplió su obligación de escuchar la tequía con la parte de la tequía original que escuchó, antes de que se mezcle con la voz del eco? Entonces, aparentemente es una buena prueba para apoyar lo que dice Rabba, que una persona puede cumplir su obligación con escuchar una parte de la tequía. ¿Y por qué nos metimos en esto? Lo aclaro porque lo que viene es importante para el comienzo de nuestra página. ¿Por qué nos metimos en esta discusión de que alcanza con escuchar una parte de la tequía? Volvemos al comienzo mismo de la página. Estábamos tratando de entender la diferencia entre dos dinim, dos leyes que Rabba planteó. Ley número 1 que Rabba planteó: una persona que escucha una parte de la tequía dentro del pozo, una parte de la tequía fuera del pozo, yatza, cumplió su obligación. Y después Rabba dijo otro din: una persona que escucha una parte de la tequía antes del amanecer, una parte de la tequía después del amanecer, lo yatza, no cumplió su obligación. Y Abai está tratando de entender cuál es la diferencia entre un caso y el otro, por qué en un caso yatza cumplió y en otro caso lo yatza. Y lo primero que se planteó fue la idea de que en el caso del pozo, la persona que está tocando dentro del pozo, él cumple su obligación. Esto ya lo dijimos en la página anterior. Por lo tanto, el que está fuera del pozo, con la parte de tequía que escucha, por cuanto la tequía fue tocada en forma de obligación, en forma correcta, en forma ksheira, por el que está dentro del pozo, con escuchar una parte nada más, cumpliste. Entonces se cumple con una parte nada más. Y ahí nos metimos en esta discusión. Y la prueba que trajimos recién es una buena prueba de nuestra propia Mishnah. La persona, podríamos decir, que cumplió, el que estaba fuera del pozo, cumplió su obligación con escuchar una parte de la tequía nada más. Y esto va junto con lo que dijo Rabba. Entonces, de vuelta, la conclusión sería: ¿se puede escuchar una parte de la tequía? Responde la Gemara: de ninguna manera. No. ¿En qué caso? Dijo Rabba. ¿Cuál es el caso original del comienzo de nuestra página? Que la persona, lo leo de vuelta. Shoma mixas tequía beboir, la primera línea de la página, escuchó una parte de la tequía en el pozo. Mixas tequía al sfasa boir, y una parte de la tequía en el borde del pozo, yatza. ¿De qué caso estamos hablando? Nosotros pensábamos que un tipo estaba parado afuera y el que estaba adentro tocaba una parte adentro y una parte afuera. Equivocado. No estamos hablando de eso. Rabba no estaba hablando de eso. ¿Cuál es el caso del cual está hablando Rabba? Una persona que toca el shofar dentro del pozo y él mismo sale del pozo y sigue tocando el shofar. La pregunta es si él cumplió su obligación. Para sí mismo. No para otros, para sí mismo. Pregunta la Gemara: y Aji, si ese es el caso del cual está hablando Rabba, Maile Memra, ¿qué me viene a enseñar? Obvio, el tipo estaba tocando el shofar y el tipo está escuchando su propia voz de tocar el shofar dentro del pozo, fuera del pozo, tocó una parte dentro del pozo, una parte fuera del pozo. ¿Qué me importa? El tipo estaba escuchando su propia voz de shofar. ¿Cuál es el hidush? ¿Cuál es la novedad de Rabba? Que me tiene que mencionar toda una enseñanza y decirme: Yatza, cumplió su obligación.
Mahu de Teima, podrías haber pensado, Zimnin de Mapik Reishei, Veakasi Sheife Beboir, Vekamiar Bebkola, Kamashmalam. Vos podrías pensar lo siguiente: hay veces que la persona saca la cabeza, con la cabeza, está saliendo del pozo, Mapik Reishei, está sacando su cabeza, Veakasi todavía, Sheifar Beboir, el Sheifar está dentro del pozo. Entonces el tipo el que está tocando el shofar, él está fuera del pozo, su cabeza, por así decirlo, está fuera del pozo. Hay que pensar cómo está saliendo, porque el shofar también es encorvado. Pongamos que era un shofar que no estaba tan encorvado y iba para abajo, no sé. La persona empezó a sacar la cabeza, sacó su cabeza, sus oídos, digamos, están fuera del pozo, pero el shofar sigue sonando sigue sonando dentro del pozo. Y se está mezclando lo que él escucha, la voz del shofar, con la voz del eco. Podrías pensar que esto es lo que pasa y por lo tanto no cumpliría su obligación. Kamash malam, venía a aprender. Si la persona, de vuelta, Shoma Mixas Tequilla Beboy, en la primera línea de la página, si escuchó una parte de la tequilla dentro del pozo, un Mixas Tequilla al Sfasaboy, una parte de la tequilla fuera del pozo, ya está, cumplió. Es para él mismo. No había dos personas, había uno solo, el que estaba tocando el shofar. Y por eso Yatsi. Por eso no es comparable con el segundo caso de la persona que tocó el shofar o escuchó el shofar, parte antes del amanecer, parte después del amanecer. En ese caso, Laila, Lav, Zman, Hiyubahu. La noche no es un momento de obligación para el shofar. Por lo tanto, no escuchó todo el sonido del shofar en un momento adecuado. Entonces no sirve. Y en el primer caso no está hablando de un momento de Hiyub, no un momento de Hiyub, de obligación. Estamos diciendo que quizás podrías pensar que se mezclaría la voz del eco cuando él está saliendo del pozo. Kamash Malam, venía a aprender que no estamos hablando de esto. Ahora pasamos a otro grupo de dinim, otro grupo de leyes, que tienen muchos detalles que tocan otros lugares en el Talmud, otros lugares en la Halaj, en la ley judía. Esto es clásico talmúdico, donde los personajes que discuten aquí, Amoiraim, Tanaim, etc., ellos tenían literalmente toda la toira en la cabeza. Y una de las cosas más interesantes, cuando Moshe Rabbeinu, no tiene que ver con esto directamente, pero me parece que puede ser útil para entender, cuando Moshe Rabbeinu buscó jueces en el desierto, Isroi, Parshas Isroi justamente, vino su suegro, le aconsejó tener jueces porque si no se iba a cansar muchísimo todo este pueblo en sus hombros, etc. Entonces él buscó Nevoinim, que es una persona Navoin, que tiene bina, tiene entendimiento. Meivin davar mitoich davar. Entiende una cosa de adentro de otra cosa. Vos le decís una enseñanza y empieza a escarbar dentro de esa enseñanza y saca conclusiones en base a las reglas básicas de esa enseñanza, a la estructura de esa enseñanza, a las palabras de la enseñanza, etc. Eso es un Navoin. Los personajes de la Gemore es clásico, que son Nevoinim. Comparan un lugar con otro lugar. Extraen una idea, una estructura de un lugar y la aplican a otro lugar. Y así sucesivamente. Incluso hay reglas, que no se puede aprender ciertas cosas de Kodoshim, de cosas que tienen que ver con korbanos, con ofrendas. Hay reglas de qué se puede aprender de qué. En el Meidin Alojo Meagadeta no se puede aprender leyes de las historias. Hay reglas. ¿Por qué hay reglas? ¿De qué se puede aprender de qué? Porque efectivamente es una sola ensalada, digamos, es una sola cosa la toira. Y las reglas que la toira plantea, esto es lo que significa binyan av, mikasuvechot, mishneksuv, no importa si no entienden todos los detalles, una construcción única de un lugar. Tomamos la estructura de un lugar y la aplicamos a toda la toira, o tomamos la estructura que surge de dos lugares diferentes y la aplicamos a toda la toira. Hay reglas de interpretación, hay reglas de estructura de la toira, cómo está construida la toira. Porque así determinó Dios, la Torah es Jochmas Shel la sabiduría de Dios. Esta es la sabiduría misma de Dios que estamos estudiando. Ahora van a aparecer leyes que no tienen que ver con el shofar propiamente dicho, tienen que ver con korbanos, con ofrendas, y no solamente con korbanos, sino con un concepto que se llama me'ila. Me'ila quiere decir, hay todo un tratado talmúdico me'ila, bastante complicado. Me'ila quiere decir profanación. Cuando hay algo que está dedicado al templo, no estamos hablando de una sinagoga, estamos hablando del Beis Hamikdash, del templo, en Jerusalén, que se va a reconstruir el tercer templo rápido en nuestros días. Cuando estamos hablando de una cosa dedicada al templo, específicamente un animal, que va a ser un korban, va a ser una ofrenda a ese animal. Si una persona utiliza ese animal, vamos a ver en un minutito más detalles, pero si la persona utiliza ese animal
para algo que es de beneficio propio, la persona está teniendo beneficio de algo que es santo. Está profanando la kedusha, la santidad de esa cosa. Entonces, dependiendo de en qué momento tomó beneficio, de qué tipo de animal que estaba dedicado para qué tipo de korban tomó beneficio, hay que pagar o no hay que pagar, o hay que traer un korban, hay que traer una ofrenda, si fue a propósito, si fue sin querer. Vamos a ver más detalles más adelante, pero estos asuntos vamos a empezar a hablar ahora. Omar Rabbi Yehuda, dice Rabbi Yehuda, Beshoifar shel oila loy iska. Si es un shoifar, si el cuerno vino de un korban, de un animalito que fue determinado, fue separado para hacer un korban oila. Korban oila se traduce como holocausto. Cuando uno dice la palabra holocausto suena mal porque piensa que estamos hablando de la Shoah. Shoah no significa holocausto, la Shoah significa destrucción, desolación. Holocausto es algo que se quema totalmente hacia arriba y por lo tanto no es apropiado llamar al genocidio del pueblo judío, etcétera, holocausto. Es todo lo contrario, es una palabra totalmente desagradable para hacer referencia a eso, porque hace referencia a cómo algo se quema y se eleva totalmente hacia Dios. El punto acá es que hay una ofrenda en la Torá, al comienzo de Vayikra, del libro de Vayikra, explicada ampliamente, que se llama Korban Oila. Una ofrenda que se eleva totalmente hacia Dios. Se quemaba casi todo en el Mizbeach, en el altar. Ahora bien, si Rashi explica de la siguiente manera, si sacaron el cuerno de este animal cuando el animal estaba vivo, primero que nada se determinó, este animal va a ser un Korban Oila, es una ofrenda de holocausto, se va a elevar, se va a quemar totalmente en el Mizbeach. Y le arrancaron el cuerno durante la vida, mientras estaba vivo este animal. Rashi explica, porque si estamos hablando después de salpicar la sangre, ahora voy a explicar esto, no existe meila ni en la piel ni en los cuernos del animal. ¿Por qué? Porque todo el animalito, lo que sobra de esto, es para los koyanim, como está explicado en la Gemore, en otros lugares, en Menajois, en Zvahim. Es decir, la idea es la siguiente. ¿Cuándo se aplica que la persona puede profanar, Dios libre y guarde, no se puede, está prohibido, pero si la persona profana un korban oila, una ofrenda de oila, ¿en qué asuntos existe el concepto de meila? La idea es así. Una persona, primero que nada, separó, individualizó, este animal va a ser un korban oila, va a ser una ofrenda de oila. Degollan el animal, parte de la sangre se salpica en el Mizbeach, en el altar, se quema la mayor parte del animal, excepto la piel del animal, que es para los koyanim, y los cuernos del animal son para los koyanim, las pezuñas del animal también son para los koyanim, para hacer herramientas o lo que sea, si no recuerdo mal. Ahora bien, por cuanto esas partes del animal, y esto incluye el cuerno, son para los koyanim, la Torá misma lo determina, no se aplica meila en eso. No se aplica meila. No se aplica profanar. ¿Por qué? Porque es algo que le pertenece a los koyanim. Es decir, no es algo santo. Pero si la persona, antes de que sea salpicada la sangre, tiene beneficio de alguna parte del animal, entonces ahí sí se aplica meila. Porque este animal es algo santo que está preparado para ser ofrendado en el altar, en el Mizbeach. Entonces, viene Rabbi Yehuda y dice, Beshoifar shel oila, y Rashi explica que se le sacó el cuerno durante la vida, después de haber sido determinado que va a ser un korban oila, un shoifar, entonces Shoifar shel oila, loy iska, no toques. Veim toca yatza. Pero si vos tocaste el shoifar, el cuerno del animal que fue determinado para hacer un korban, una ofrenda, y le arrancaron el cuerno, le cortaron el cuerno durante la vida, etc., entonces si tocaste, cumpliste. Ahora vamos a ver por qué. Shoifar shel shlamim, otro tipo de animal. Shoifar shel shlamim, shlamim es otro tipo de korban. Es un korban pacífico, así se llama, shalom, shlamim, korban de paz. Este korban tiene otras leyes diferentes. ¿Qué significa? El korban shlamim es parte para los koyanim, parte para los bailim, para los dueños que traen ese korban, y meila se aplica solamente a los eimurim. ¿Qué son los eimurim? Son las partes de la ofrenda que se llevan al altar. Y solamente le ajar zrika,
después de haber salpicado la sangre o parte de la sangre de este animal en el altar, ahí los eimurim, las partes que se quemaban, parte de los intestinos, parte de las grasas, etcétera, se quemaban en el altar y el resto iba para los koyanim y para los dueños. Entonces, estos eimurim que solamente era posible ofrendarlos en el altar después de salpicar la sangre, sobre esos eimurim se aplica meila. Sobre esas partes del animal que se quemaban en el altar después de haber salpicado la sangre, un korban shlamim, una ofrenda pacífica, digamos, así se llama. Eso, si la persona tenía beneficio de eso, entonces hizo meila. Profanó esos eimurim. Pero los cuernos no están incluidos dentro de las partes que se quemaban en el altar. Entonces, dice Rabbi Yehuda, si la persona quiere tocar, no debería tocar en un shoifar, en un cuerno de un animal que es shlamim. Pero si tocó el shoifar, no cumplió su obligación. De shlamim. De vuelta, si es un korban oila, no deberías tocar ni en oila ni en shlamim. Esto se llama lejatjila. En primera instancia, no elijas un cuerno ni un animal que va a ser oila, una ofrenda de holocausto, ni de un animal que va a ser shlamim, ofrenda pacífica. No lo uses. Pero en el caso de oila, si lo usaste, yatza, cumpliste tu obligación. En el caso de shlamim, si lo usaste, lo yatza, no cumpliste tu obligación. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Maitaima, pregunta la Gemara. ¿Cuál es la diferencia? Oila basme ilahi. Oila, el korban oila, existe el concepto de meila sobre el korban entero, sobre la ofrenda, digamos, del animal entero, kivan de moalba nafkala lejulin. Pero en el momento que vos ya hiciste meila, ya lo profanaste, entonces salió ese animal, se fue de él, pocas kedushaso, así está escrito, salió de él la kedusha y se transformó en algo julin, en algo totalmente mundano. Y por lo tanto, si tocaste, en el momento que tocaste, levantaste el cuerno para usarlo, hay montones de mefarshim y comentaristas que lidian con esto en profundidad. No es nuestra misión, digamos, en la Gemara. Pero el punto es, habría que sentarse y estudiar uno por adentro, y es extremadamente complejo y largo, y no es el punto. Pero el punto acá es, la persona levantó el shoifar para tener beneficios del shoifar, ya hizo meila, ya lo profanó. Por lo tanto, cuando toca, está tocando en un shoifar que no es santo. Por lo tanto, yatza. Por lo tanto, cumplió. Ese es en el caso de oila. Paréntesis. El meila, como dijimos anteriormente, puede ser de dos maneras. Como todas las mitzvahs de la Toira. Puede ser en forma de beizid o shoigeg, a propósito o sin querer. Si la persona hizo meila sin querer, beshoigeg, entonces tiene que traer un korban, tiene que traer una ofrenda por el pecado que cometió de profanar las cosas santas del Beis Hamikdash. Tiene que pagar el keren, tiene que pagar el capital del cual tuvo beneficio. Y si la persona lo hizo beshoigeg, sin querer, entonces tiene que pagar keren y hoimesh. Tiene que pagar el capital y un quinto de ese capital para reparar, digamos, el hecho de que hizo meila. El hecho de que si la persona hizo, dije bien o dije al revés. Paréntesis. Si la persona hizo meila, como todas las mitzvahs en la Toira, se puede hacer beshoigeg o bemeisit. Beshoigeg significa sin querer, bemeisit significa a propósito. Si la persona hizo meila beshoigeg, tiene que traer un korban, una ofrenda, y pagar el keren, capital de lo que hizo meila. O sea, se benefició en 10 pesos, tiene que pagar 10 pesos y traer un korban, una ofrenda. Esto es asham meila, la ofrenda de culpa que tiene que ver con profanación. Si la persona lo hizo a propósito, no hay korban. A propósito no hay korban, excepto algunos casos. El punto es que si la persona a propósito tomó beneficio de algo, tiene que pagar el keren y hoimesh, tiene que pagar el capital de lo que tuvo beneficio y agregar más dinero todavía. Un hoimesh, un quinto. El punto es, cerramos paréntesis, que en el korban oila existe el concepto de meila, existe el concepto de profanarlo. Entonces, volviendo a la frase, oila, el korban oila, por cuanto
existe isbas meila, existe profanarlo, kivan de moal ba nafkala le julin, en cuanto la persona profana, si es la aloja, si es la ley, lo profanó, salió a julin, se volvió algo mundano y ya no es más santo. Entonces, idealmente, inicialmente, lejatjila, no toques en el shofar de oila, en el cuerno de un animal que lo arrancaron en vida, que iba a ser oila, un korban oila, no toques, y si tocaste, en el momento que lo agarraste ya no es más santo, entonces imtoka yatza, cumplió. Pero shlamim, pero el korban shlamim de la bas meilaninu, es decir, no existe el concepto de meila, excepto, aclara Rashi, pero es importante, como yo mencioné anteriormente, meila en un shlamim, profanar un shlamim solamente en los eimurim, en las partes de la ofrenda que se llevaban al altar propiamente dicho, no las partes que se comía la persona. Entonces, decimos que en general no existe meila en el korban shlamim, solamente en los eimurim. Los eimurim no son shofar, no hay cuerno en las partes que se quemaban en el altar, no hay cuerno. Entonces, acá estamos buscando un cuerno. ¿Cómo vamos a tocar el shofar en Rosh Hashanah? Estamos buscando un cuerno. No nos sirven los intestinos del animal que se queman en el Mizbeach, en el altar. No nos sirve para nada. Entonces, por eso la Gemara asume directamente diciendo, no hay meila en un shlamim. Existe meila en los eimurim después de haber salpicado la sangre, etc. Pero acá no se aplica. Entonces, shlamim de la bas meila ninu, el korban shlamim, la ofrenda pacífica, que no se aplica meila. Isura u de rajiv behum. Hay un isur, una prohibición montada sobre este animalito de no utilizarlo para algo que no sea santo. No se puede utilizar ese animal hasta que sea ofrendado, etc. Y en ningún momento sale el animal, incluso después de haber sido utilizado, antes de que sea ofrendado, o utilizado alguna otra parte que no sea los eimurim, después de ser ofrendado, incluso en ese caso no se vuelven mundanos. Entonces no cumplió. Vamos a hacer resumen de esto, porque hay, de vuelta, yo aclaré que hay leyes, una cosa dentro de la otra, conectamos un montón de ideas, conectamos el shofar con korbanos, con ofrendas. ¿Y qué asunto de las ofrendas? Meila. No terminamos, esto sigue, pero tenemos dos tipos de ofrendas para poner las cosas ordenadas en la cabeza. Oila y shlamim. Oila se ofrenda totalmente, casi totalmente en el altar, excepto, por ejemplo, los cuernos. Shlamim se ofrenda una pequeña parte en el altar y el resto va para los dueños y los koyanim. Ahora bien, en el caso de Oila existe meila. Meila significa profanarlo y está prohibido. Cuando se lo profana, se transforma ese animal en julin, en algo terrenal, mundano, ya no se puede ofrendar en el altar, hay que buscar otro animal. Y la persona que lo hizo, si lo hizo a propósito, tendrá que pagar lo que corresponde, el keren y el hoimesh, el capital de lo que se tuvo beneficio, más un quinto más, y si fue sin querer va a tener que traer un korban, una ofrenda, va a tener que pagar el capital de lo que se benefició, para expiar por el pecado de haber hecho meila. Esos son, digamos, detalles para tener en cuenta. Ahora bien, este era un animalito que fue determinado para ser oila, holocausto. Le arrancaron el cuerno mientras el animalito estaba vivo y lo quieren utilizar para tocar el shofar. Esto se llama meila y está prohibido, pero la persona ya lo hizo. En el momento en que levantó el shofar para tocar el cuerno para tocar el shofar, quiero decir, ese animalito ya salió, ya es julin. La persona transgredió y tendrá que pagar, digamos, tendrá que reparar el pecado que hizo. Pero no estamos lidiando con eso. Estamos lidiando con la mitzvah del shofar. ¿Qué pasa? ¿Cumplió su obligación o no cumplió su obligación? Mire, Rabbi Yehuda dice, no hagas esto. No toques en un shofar shel oila. Pero si tocaste, cumpliste. ¿Por qué? Porque en el momento que lo levantaste, ya no es más santo. Tuviste beneficio, vas a tener que reparar el pecado de meila, perfecto, pero ahora tocar el shofar y ya está. La persona lo tocó, quiero decir, y ya está. No debería haberlo hecho, pero ya lo hizo. Y cumplió esa obligación. Pero en el caso de shlamim, en shlamim no hay meila, excepto en las partes que se ofrendan en el altar. Y el keren, el cuerno del animal, no es parte de lo que se ofrenda en el altar. Pero está prohibido beneficiarse,
está prohibido beneficiarse de este animalito hasta que sea degollado y sea salpicada la sangre en el altar y se separaron las partes que corresponde poner en el altar. Incluso antes de quemarlo sobre el altar, vos ya podés tener beneficio del resto del animal. Pero acá el tipo tuvo beneficio antes de todo esto. Y eso está prohibido. Entonces, e incluso después de haber tenido beneficio, haber levantado el cuerno para tocar el shofar, el animalito no sale de su kedusha, de su santidad. No sale de su kedusha. Entonces no cumplió su mitzvah. Esto es lo que dice Rabbi Yehuda. Más que Robe se opone a esta idea. Ey, más moal, ¿cuándo es que hay meila? ¿En qué momento la persona profanó el animal? Le va a estar de toca, después de haber tocado el shofar. No antes de haber tocado el shofar. Yo expliqué toda la Gemore que la persona levantó el shofar y ya hizo meila. Y por lo tanto ese shofar ya se puede usar en el caso de oila. Pero acá está explicando Robe, Ey, más moal, ¿cuándo es meila? Le pasa de toca, después de haber tocado el shofar, Kika toca, Bistura toca. Cuando tocó el shofar, lo tocó en forma prohibida. Entonces, ¿por qué en el shofar de ofrenda holocausto, Korban Oila, cumplió su obligación? No debería haber cumplido. Porque solamente después de tocar el shofar decimos que tuvo beneficio del shofar. Entonces, Omar Robe, dice Robe, discutiendo con Rabbi Yehuda, tanto en el caso de Oila como en el caso de Shlamim, no cumplió su obligación. En el caso de Shlamim ya lo habíamos entendido, porque estaba prohibido lo que estaba haciendo. En el caso de Oila, Rabbi Yehuda dice que sí cumplió su obligación. Robe dice no cumplió su obligación. Porque solamente después de tocar el shofar es que decimos, acá hay un problema de meila, que lo vas a tener que pagar si fue a propósito, sin querer, etcétera, pero es otro canto, otra cuestión. Pero no cumplió su obligación de tocar el shofar. Esto es lo que plantea Robe. Hadaramar Robe volvió sobre sus propias palabras, digamos, se arrepintió de lo que él mismo dijo y lo cambió. Pienso diferente. Estuvo mal lo que dije. No yo. Robe dice, Hodar Omar, Yatza. Tanto este caso, Korban Oila, como aquel caso, Korban Shlamim, Yatza. Cumplió su obligación de tocar el shofar. A pesar de que hizo un isur, hizo una prohibición, algo que no estuvo bien. Pero cumplió su obligación igual. ¿Por qué? Mitzvahs lav lianes nidnu. Las mitzvot no fueron dadas para beneficiarse. Las mitzvot no son para que la persona tome un beneficio del mundo y por lo tanto, si la persona cumplió esa mitzvah con un beneficio mal hecho, porque meila es un beneficio que la persona obtiene de un korban y está prohibido, entonces un mitzvah no vale. No, las mitzvahs no son para que nosotros nos beneficiemos a través de esa mitzvah. La mitzvah es un mandato divino que tenemos que cumplir. Entonces, por cuanto no importa la hanoe, el beneficio que la persona pueda tener, por cuanto la mitzvah no fue dada para tener hanoe, aquí cumplió su mitzvah, a pesar de que tuvo hanoe, tuvo beneficio de algo que no podía, porque estaba haciendo meila, estaba profanando algo que no se podía profanar, estaba prohibido, etc. Pero sin embargo, por cuanto las mitzvahs no fueron dadas para tener beneficio, entonces no se aplica toda la cuestión del beneficio que él tuvo de este animalito, que era una ofrenda, etc. No se aplica toda esa idea. No tiene ningún sentido. Porque la mitzvah no fue entregada para tener beneficio de la mitzvah. Y ahora aparecen varias leyes relacionadas con esta idea. Omar Rabbi Yehuda, dice Rabbi Yehuda, en un shofar de idolatría que no podés tocar. ¿Qué significa? Es un shofar que lo utilizaron para idolatría, para hacer idolatría, servir a algún dios pagano o lo que sea. Dios libre y guarda. Y Rashi explica, y eso está ampliamente explicado en otros lugares también, en la Gemara Avodah de Zara, que cuando un idólatra utiliza un objeto para hacer idolatría con ese objeto pasa a estar prohibido, osur be'anoe, está prohibido tener beneficio de ese objeto. Está prohibido tener beneficio del objeto. Porque la Torah dice, tenés que destruir todos los lugares donde, cuando el pueblo judío entraba en la tierra de Israel, tenía que destruir la idolatría de la tierra de Israel. Aquí aprendemos que todos los objetos que fueron utilizados para hacer idolatría tienen que ser destruidos. Entonces, si la persona, dice Rabbi Yehuda, tocó el shofar con un shofar de Avodah Zara, no podés tocar el shofar con un shofar de Avodah Zara, toca yatza, pero si tocaste el shofar, cumpliste la obligación. ¿Por qué? Porque las mitzvot no fueron dadas para tener beneficio. Acá no es que la persona está tocando el shofar para tener un beneficio.
Ay, está prohibido tener beneficio de un shofar de Avodah Zara, pero no estamos tocando shofar por un beneficio, estamos tocando el shofar por la mitzvah. El shofar iranidajas, que es un din interesante, lo yizka. Iranidajas significa una ciudad que se fue tras la idolatría, hicieron toda idolatría, hay montones de leyes, no importa ahora el detalle, el punto es que hay que destruir esa ciudad. Es una halajá en la Torá también, hay que destruir esa ciudad. Y todo lo que esa ciudad tiene, todas las propiedades de esa ciudad. Si tenía un shofar y la persona levantó el shofar que pertenecía a una ciudad, que había que destruirlo, quemarlo todo, etc., no toques, veim toca lo yatsa. Y si tocaste, no cumpliste tu obligación. Maitaima, iranidajas, que susemichtas shiurei. La razón por la cual no cumpliste tu obligación de tocar el shofar con un shofar de una ciudad que había que destruirla y quemarla toda es porque ya no tiene medida este shofar. Si todo aquello que es para quemar es como si estuviese quemado. Y aquello que está quemado es cenizas. Las cenizas no tienen una medida. Y el shofar dijimos que tenía que tener una medida de un tefaj, por lo menos, que se vea un poco, un puño, que se vea un poco de un lado y un poco del otro lado. Y acá estamos hablando de un shofar que esencialmente debería ser quemado. Entonces, ¿cuál es la medida de este shofar? Nada. Entonces no tiene una medida de shofar, no cumpliste tu obligación. A pesar de que ahora es un shofar, es un cuerno, todavía no fue quemado. Falta que lo tiren al fuego. No importa. Es como si estuviese quemado. Es como si estuviese quemado. Esta discusión no termina acá. Y Dios mediante seguimos la clase que viene.